Ahora vamos a comenzar a ver los modelos de estratificación de temperatura. Hasta ahora estábamos viendo estratificación en presión. Vamos a comenzar con modelos empíricos. En el caso del Sol se utilizan en muchos casos modelos empíricos debido a que desde hace mucho tiempo se conocen con bastante precisión el espectro y las líneas espectrales y el continuo solar. La idea central de este método es que a partir de la intensidad se puede deducir una cierta función fuente y de la función fuente se puede estimar una temperatura para una cierta profundidad óptica, una longitud de onda de referencia. En este caso, por ejemplo, estamos viendo una serie de modelos, 4 modelos para la fotosfera solar e incluso para parte de la corona solar, para una longitud de onda de referencia de 500 nanómetros en la mitad del óptico esencialmente. Y en este caso, en la línea punteada que vemos aquí en la figura, tenemos un modelo que básicamente está basado en el continuo solar, en la temperatura de brillo del continuo solar. En las líneas de guiones tenemos una versión más reciente del mismo modelo publicada por MATBI en el 86. En este caso, si nos damos cuenta, hay una diferencia pequeña en el mínimo de temperatura, esta diferencia que observamos aquí. Esa es principalmente debido a la actualización que se hace del modelo. Notemos además que después de este mínimo esencialmente termina la fotosfera y comienza la corona. A partir de aquí comienza la actividad coronal en esta región. El siguiente modelo que tenemos es el modelo de Holwer y Müller en la línea que está punteada y con guiones, la punteada y de guiones. Y este modelo de Holwer y Müller del 74 está basada en una interpretación de equilibrio termodinámico local de una línea de emisión específica, la de hierro 1, y por lo tanto no tiene la corona, no, si se fijan no tiene el crecimiento en temperatura hacia la corona, precisamente porque esta línea no es sensible o no aparece, digamos, en la corona solar. Y finalmente tenemos en la línea de continuo un modelo teórico de equilibrio termodinámico local y equilibrio radiativo. Este modelo teórico, si nos damos cuenta, sigue muy bien a los modelos empíricos, a los modelos observacionales, y por supuesto tampoco reproduce la corona porque estamos en el caso de equilibrio termodinámico local y la corona sabemos que no se encuentra en equilibrio termodinámico local. En general vemos, esto nos sirve nada más para darnos una idea del tipo de modelos que se pueden hacer de la temperatura, de la variación de temperatura con la profundidad óptica, y vamos a ir estudiando más a detalle los detalles de este tipo de modelos. Una metodología que se utiliza para estimar empíricamente la extinción en función de la longitud de onda, la extinción monocromática, es mediante la variación al limbo, la variación del centro al limbo, que podemos expresar de esta forma. Se utiliza específicamente para el Sol o para algunas pocas estrellas algunas pocas estrellas binarias que tienen bien caracterizada este tipo de variación. Em, Básicamente tenemos aquí la intensidad en la superficie a un cierto ángulo de visión mu y la intensidad en la superficie hacia el ángulo 1, hacia el centro de la estrella. Y ajustamos esta variación con una función polinomial de esta forma que se usa específicamente porque es exactamente la transformada lambda de la función del operador lambda que vimos antes y nos devuelve la función fuente mediante esa, mediante ese ajuste polinomial. Nos devuelve la función fuente como vemos aquí. Ya aquí vemos exactamente que podemos recuperar entonces a partir de la función fuente la profundidad óptica tau de nu, y recuperando la profundidad óptica podemos recuperar la extinción, la opacidad. Entonces, básicamente vemos que la variación de la profundidad óptica a una cierta frecuencia respecto a una profundidad óptica de referencia, esencialmente se reduce al cociente de las dos opacidades, la opacidad a la frecuencia nu y la frecuencia de referencia,
y también lo vemos en esta integral, esencialmente cómo varía la profundidad óptica a una cierta frecuencia dada una profundidad óptica a una frecuencia de referencia. Esencialmente integramos las opacidades respecto a nu y respecto a la profundidad óptica y recuperamos la profundidad óptica a cualquier frecuencia. Aquí podemos ver gráficamente lo que mencionábamos antes. Aquí tenemos la variación del ángulo de visión de 0 a 1 sobre la superficie del Sol. Y aquí vemos la reconstrucción de la función g de mu que hacemos de la variación de la intensidad del centro hacia el limbo de la estrella. Con esta función podemos reconstruir la función fuente de tau, la función fuente de la profundidad óptica, que la vemos aquí, donde vemos un límite de validez alrededor desde una profundidad óptica de 0.1 hasta 1, esencialmente. Lo siguiente que hacemos entonces es variar la frecuencia, observar a diferentes frecuencias y notamos que para una cierta profundidad óptica, al variar la frecuencia de observación vamos a obtener diferentes temperaturas. Básicamente vamos a estar mapeando la variación de la temperatura con la frecuencia, la temperatura en función de la frecuencia o de la profundidad óptica, dado que como vimos antes, vamos a poder recuperar profundidades ópticas que van desde 0.1 hasta 1 utilizando esta metodología. Y por lo tanto vamos a poder recuperar cómo varía la temperatura desde la profundidad, desde profundidad óptica de 1 a 0.1 como acabamos de ver. Y con eso también podemos reconstruir cómo varía la opacidad para diferentes temperaturas, esencialmente utilizando la integral más bien la variación de la opacidad con la profundidad óptica que vimos antes, y podemos recuperar entonces cómo varía la opacidad para diferentes frecuencias, perdón. Y esta es una de las metodologías que se ha utilizado empíricamente para determinar cómo es la opacidad del Sol, por ejemplo. La opacidad del Sol a diferentes frecuencias, y esta es una de las primeras técnicas que se utilizó para hacerlo. Como vemos, es una técnica sencilla, es barata en el sentido de que solo tenemos que observar la variación del centro al limbo de la estrella, pero eso solo puede funcionar para el Sol, no puede funcionar para ninguna otra estrella. Y además de eso, obviamente, es imprecisa, no nos da una gran precisión y nos permite hacer esto solo en un rango de profundidades ópticas bastante limitado, que va como decíamos, de 0.1 a 1. Hay otros métodos empíricos para estimar la estructura de temperatura de una atmósfera que cubren mayor profundidad óptica, mayor rango de profundidad óptica. Por ejemplo, la variación de las líneas espectrales del centro hacia el extremo de la línea, o el estudio del continuo total de la estrella y su variación también del centro al limbo de la estrella. Sin embargo, no vamos a entrar en detalle en estos otros métodos empíricos. Nos vamos a concentrar ahora de aquí en adelante en los modelos teóricos que se aplican más en general para todas las estrellas y no solo para el Sol. La condición fundamental que se aplica para construir estos modelos teóricos es esencialmente esta, que la divergencia del flujo total sea idénticamente cero. En otras palabras, que la energía total, el flujo total de energía hacia afuera de la estrella sea constante en el tiempo. Aquí podemos ver que esta divergencia puede ser, este vector de flujo puede ser una composición de flujo radiativo, convectivo, conductivo y mecánico. Y en el caso de las atmósferas planoparalelas, que son unidimensionales en general, se puede escribir la condición de un modo mucho más rápido. Aquí el flujo va a ser una cantidad escalar, a diferencia en el caso general, donde es una cantidad vectorial. Y decimos fundamentalmente que la derivada total del flujo con respecto a la altura geométrica, respecto al eje Z, es igual a cero. Todos entendemos claramente que el flujo radiativo se refiere evidentemente a la radiación, que es lo que hemos estado estudiando todo este tiempo.
El flujo convectivo se refiere a procesos de convección en las estrellas y el flujo conductivo, evidentemente, a conducción. El flujo mecánico se refiere aquí a ondas de todo tipo, a energía transportada por ondas de todo tipo, como acústicas, ondas magnetohidrodinámicas, diferentes tipos de inestabilidades y lo que se conocen también como ondas de gravedad dentro de las estrellas. El flujo radiativo es el que domina en las fotósferas en general. El convectivo es importante a grandes profundidades dentro de las estrellas frías. Por ejemplo, el Sol tiene movimientos convectivos a profundidades más grandes que que la fotósfera. El flujo conductivo es en general solo importante en la corona y en estrellas degeneradas, en estrellas como las estrellas de neutrones y las enanas blancas, por lo tanto tampoco lo vamos a considerar. Y bueno, el flujo mecánico tampoco lo vamos a considerar en general. En el caso específico de la fotósfera, como decíamos, domina la parte radiativa de la transferencia de energía y por lo tanto ahí podemos hablar de lo que se conoce como equilibrio radiativo, del cual ya hemos hablado otras veces antes y ahora lo vamos a formalizar. Esencialmente lo que decimos es que el flujo radiativo va a ser la integral del flujo a todas las frecuencias, el flujo total, digamos, va a ser igual a la integral del flujo a todas las frecuencias y va a ser una función evidentemente de la, de la altura geométrica de la estrella y va a ser idéntico al flujo en la superficie, al flujo emitido por esa estrella. Y entonces el flujo emitido lo calculamos simplemente como a partir de la ley de Stefan-Boltzmann, como la temperatura efectiva a la cuarta por la constante de Stefan-Boltzmann o a partir de la luminosidad de la estrella y el tamaño de la estrella. También lo podemos escribir evidentemente como la condición que vimos antes, que la derivada del flujo respecto a z sea cero, por lo tanto va a haber un flujo constante sobre todas las capas de la estrella que estamos considerando. Y como estamos considerando una atmósfera plano paralela, lo que significa esto es que en cada capa se va a conservar el flujo del que estemos hablando. Va a haber un transporte de energía constante sobre la atmósfera. La derivada del flujo respecto a z igual a cero también se puede escribir como la ecuación de Strömgren que tenemos en esta primera línea. Esencialmente aquí estamos escribiendo lo mismo, pero ahora en términos de la intensidad promedio y la función fuente y de la opacidad y la densidad a lo largo de la altura de la atmósfera, el perfil de opacidad y el perfil de densidad. Notemos que estamos integrando siempre respecto a la frecuencia y por eso usamos la opacidad monocromática y la función fuente monocromática y la intensidad media monocromática también. Pasando, digamos, este integral al otro lado, juntando todo de un solo lado de la igualdad, obtenemos lo que se conoce como la divergencia total del flujo radiativo, que se puede escribir de esta forma, que es idéntica a la derivada del flujo con respecto a z que ya vimos. Nos queda entonces 4pi por la integral de 0 a infinito respecto a la frecuencia de la extinción monocromática en función de z, que esencialmente es el producto de la opacidad por ρ, y eso multiplicando la función fuente de z menos la intensidad media de z. Esto, a este integrando, a este producto se le conoce como la tasa de enfriamiento radiativo neta, lo que esencialmente nos dice cuando un punto específico de la atmósfera se enfría o se calienta. Cuando S nu es mayor que J, cuando la función fuente es mayor que J, eso va a indicar que se ha liberado energía de un punto específico de la atmósfera en forma de radiación y por lo tanto ese punto específico se ha enfriado y viceversa. Cuando J es mayor que S, se ha calentado localmente un punto específico de la atmósfera. Por eso se conoce como función de enfriamiento considerando que S sea mayor que J. Esta integral también se puede escribir de esta forma, simplemente escribiendo todo en términos de la emisividad y de la intensidad, como ya lo vimos antes, solo que aquí estamos integrando también en términos de mu, de los diferentes ángulos de visión. Por lo tanto, tenemos una integral doble que va de 0 a infinito
en la frecuencia y de -1 a 1 en mu. Notemos que, como dijimos antes, puede haber calentamiento o enfriamiento local y por lo tanto producción de radiación o eliminación de radiación localmente, pero el punto es que se debe mantener, el punto es que estamos hablando en términos monocromáticos. Para que se cumpla la condición de que a todo Z esto sea cero, esto se debe cumplir sobre todas las frecuencias. Es la integral lo que debe ser cero. La integral total debe ser cero, pero monocromáticamente puede haber un exceso de radiación, digamos, local, que, que no contradice la integral total. Entonces, local, a una cierta frecuencia podemos tener producción de radiación o eliminación de radiación, pero eso se debe compensar a otra frecuencia para que el total de la energía sea cero, para que el flujo total a todas las frecuencias sea cero. Entonces, en resumen, puede haber variaciones monocromáticas del flujo en una cierta capa de la atmósfera, pero eso se debe compensar a otra frecuencia para que la integral sea cero en todo momento. Uno de los procesos que puede contribuir al enfriamiento de la capa atmosférica de la que estemos hablando, de la atmósfera, es el enfriamiento debido a líneas. Esto contribuye directamente a la tasa de enfriamiento a la tasa de enfriamiento neto de la que hablamos en la lámina anterior. Esta tasa, por lo tanto, va a cambiar dependiendo de los diferentes procesos de línea o de continuo del que estemos hablando. Entonces, en el caso de la línea, vamos a tener este enfriamiento por la línea, por la transición de un nivel superior a un nivel inferior, que esencialmente va a generar fotones, va a producir fotones que van a enfriar localmente la región, por eso enfriamiento de línea. En este caso, podemos escribir una ecuación de esta forma, donde tenemos el coeficiente de extinción monocromático de línea. Y bueno, en este caso va a ser una cierta frecuencia específica para esta línea y vamos a estar multiplicándolo por la función fuente menos la intensidad promedio. Eso se traduce finalmente en lo que bueno, aquí lo podemos escribir también en términos de la emisividad y la intensidad promedio, y también lo podemos escribir en términos de los coeficientes de Einstein, como ya lo vimos antes, donde tenemos la probabilidad de transición del nivel superior al inferior, que nos da una emisión radiativa, la probabilidad de una emisión estimulada y la probabilidad de una absorción estimulada. Y también al final lo podemos escribir también como los coeficientes de las tasas de población entre las diferentes niveles U y L. Esto también, en todo este caso, por equilibrio radiativo, estamos suponiendo que los perfiles de la línea en emisión y también de ionización y de absorción son esencialmente iguales, son idénticos. Y en el caso fuera de equilibrio termodinámico local, en el límite de Wien, podemos escribir también este enfriamiento de línea, como ya lo vimos también en la, en la primera parte del curso, en términos de este término de desviación de equilibrio termodinámico local, coeficiente de desviación de equilibrio termodinámico local, y en términos de la extinción calculada en equilibrio termodinámico local, y lo vamos a escribir entonces en términos de la, la distribución de cuerpo negro y la intensidad promedio y el cociente también entre los coeficientes de desviación de equilibrio termodinámico local para los dos niveles. Otra posible contribución al enfriamiento de, del- de la atmósfera de una estrella es el enfriamiento del continuo, que va a ser una transición ligado libre. Aquí estamos viendo el caso más general del equilibrio fuera de equilibrio termodinámico local, como también ya lo vimos en la primera parte del curso. Por lo tanto, aquí tenemos que la transición va a estar pesada por la densidad del nivel I, en la población del nivel I en equilibrio termodinámico local multiplicada por el coeficiente de desviación de equilibrio termodinámico local del continuo,
por la sección efectiva de interacción entre el continuo y el nivel en cuestión, y va a depender se va a reducir esencialmente a la distribución de cuerpo negro multiplicada por este factor dependiente de la energía del fotón en cuestión. Y en sentido contrario también va a depender del cociente de, coeficientes de desviación de equilibrio termodinámico local del nivel y del continuo, y también obviamente de la energía del fotón en cuestión. En el límite de Wien eso se reduce también a una expresión más simple, muy similar o bastante similar a la de la línea en cuestión de la que hablamos antes, solo que ahora va a depender de la sección efectiva de interacción y de la población del nivel I. Aquí, por supuesto, también tenemos una dependencia del campo medio de intensidad, la intensidad media del, de la atmósfera en esas condiciones, a esa frecuencia. Vemos que esto es exactamente lo que habíamos estado viendo en la primera parte del curso. Las dos expresiones que tenemos, tanto para la línea como para el continuo, son exactamente como las vimos en la primera parte cuando hablamos de fuera de equilibrio termodinámico local, y se aplican, por supuesto, en este caso general para el enfriamiento de una atmósfera plano paralela, como lo estamos viendo.